de día jueves y siempre desiguales haciéndose una pregunta. En este caso, la pregunta viene a ser si cuando la justicia llega 24 años después, efectivamente podemos hablar de justicia. Esta foto es de octubre de 1997. Esta foto es del fuselaje del vuelo 2553 de Austral que hacía Posadas, Buenos Aires y que lamentablemente cayó producto de un accidente en la ciudad de Fraiventos y que como resultado terminó con la vida de 74 personas. Hoy, 24 años después, los 34 imputados, uno de ellos murió antes de esta sentencia, fueron absueltos. Yo no tengo la información, no tengo la capacidad de decir si fueron bien absueltos o no, si había herramientas para condenarlos o no. Lo que sí puedo hacer de sentido común es preguntarme, y vuelvo a lo mismo, si 24 años después un fallo es efectivamente un fallo de justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Arrancamos así desiguales y claro, el Poder Judicial y el Servicio de Justicia y toda su degradación, nosotros lo vemos más comúnmente cuando charlamos sobre causas muy superestructurales. Por ejemplo, los fallos de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, las causas que van de distintos distritos y van a Comodoro Pi, los tweets de la vicepresidenta, lo que dice el expresidente, y todo eso es cierto. En Desiguales permanentemente decimos que si un sector del Poder Judicial obtura ciertas políticas que van en contra de los privilegios del poder real, o si ciertas decisiones del Poder Judicial quieren proscribir a ciertos dirigentes políticos o a ciertos espacios políticos, bueno, entonces el Poder Judicial está haciendo tambalear la democracia. Ahora bien, lo cierto es que, como acaba de explicar Lucila, 24 años después, no solamente los familiares de las personas que fallecieron, las personas que estaban imputadas tuvieron que esperar esa cantidad de años para saber o para que el servicio judicial diga si efectivamente son culpables o inocentes. Pensemos en otras cosas menos visibles que estas, para la gente de a pie. El servicio de justicia para la gente de a pie. Juicios laborales, 6 años, 7 años. Una jubilación mal acreditada a veces demora más de la expectativa de vida que tiene la persona que tiene que cobrar bien su jubilación. O una misma causa con 20 juicios distintos. Bueno, todas estas cosas hacen también a la necesidad de una reforma del Poder Judicial y hoy vamos a hablar muy en serio en Desiguales porque está con nosotros Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, hablamos mucho del 2001, ¿no? Durante estos días. ¿Cuántas personas murieron esperando la resolución de un amparo post-Corralito, ¿no? Digo, se llevaba directamente a los enfermos a los juzgados, mostrándoles su estado de salud, diciéndoles, se me muere mi cliente, ¿qué quiere que haga? Los fallos del fuero contencioso administrativo no llegaban. Bueno, sobre todo esto y mucho más vamos a dialogar en el programa de hoy, pero también va a venir Noemí Brenta, ella es economista, ella es investigadora, es docente, es una especialista en lo que es deuda y Fondo Monetario Internacional. El día después de esta especie de mea culpa, por decirlo de alguna manera, del FMI con respecto al préstamo millonario al expresidente Mauricio Macri, bueno, sobre esto también vamos a hablar. Bueno, no sé si mea culpa, y mirá qué fallido tuviste, el préstamo al expresidente. Claro, no al gobierno. Porque la sensación es efectivamente esa, digamos. Perdón, él lo dice, ¿no? De hecho, confiaban en mí. Por eso también me lo dieron. Claro, está muy bien. Tu fallido opera muy bien, porque es efectivamente la lectura que hemos hecho todos y todas. Un beso a mi psicóloga, a Cintia. Gracias por tanto. Gran trabajo, gracias por tanto. Bueno, nos vamos, si te parece, Lucila, al panel. Señor. Y, por supuesto, Desiguales, edición jueves, programa libre de humo. Está el señor Néstor Espósito, está Jimena Fuertes. Néstor, antes de arrancar con las ventas propiamente dichas sobre el tema de cada uno, ¿qué puedes agregar sobre la tragedia de Austral? Mira, en la tragedia de Austral, buenas noches ante todo, decidieron que la responsabilidad había sido del piloto y del copiloto. Imagínate un auto. En un auto se te rompe el velocímetro y vos no sabés a qué velocidad va, pero tenés alguna referencia. Los carteles que te pasan rápido, el semáforo que atravesaste. A 10.000 metros de altura vos no tenés esa referencia, no sabés si vas rápido o despacio. Hay un aparato que se llama tubos Pitot que mide justamente eso. Se congelaron. Había un adminículo que tenía que evitar que se congelaran y no funcionó. Es decir, hubo algo mecánico que no funcionó y causó la tragedia. Sin embargo, para el tribunal
fue una falla humana. ¿Y cuándo nos vamos a enterar por qué piensa esto? El 25 de marzo del año que viene, porque se toman su tiempo para explicarlo. Claro, ahí están los fundamentos del fallo. Y además seguramente va a haber apelaciones, es decir, claro, el tiempo sigue corriendo, ¿no? A ver, recién graficábamos algo muy particular. Yo tengo una persona cercana que perdió un familiar muy querido en esta tragedia. Le mando un beso grande a toda la familia Fuse. Yo tenía 7 años cuando esto pasó. Ese tamaño. Hoy tengo 32. Digo, pasó mi vida entera, mientras el juicio evolucionaba, ¿no? Claro. Reitero esto, 24 años, tengo patente la memoria de ese día. Es una vida. En el medio, muchas personas, reitero, no están. Una línea más. El juicio, después de un larguísimo periodo en discutir si le correspondía a Uruguay o Argentina, pasó a la etapa de juicio en 2013. Se inició 6 años después. Hubo 2 años de juicio y finalmente no hubo un solo culpable. Bueno, insistimos, más allá de los pormenores de la causa, estos elementos que Néstor aportaba, a nosotros nos sirve hoy, y me parece que es un elemento muy concreto para tratar de entender que no es solamente lo superestructural cuando hablamos de eficiencia del Poder Judicial o del Servicio de Justicia, sino este tipo de cuestiones que afectan a la gente de a pie. Bueno, Néstor, ¿qué más? Vamos a contar con crudeza el fusilamiento, y así lo vamos a llamar, de Lucas González, el joven futbolista de Barraca Central. Hay imágenes que son muy dolorosas. Periodistas sabemos que no hay temas escabrosos, sino temas escabrosamente tratados. Vamos a esquivar a eso, pero vamos a mostrar documentación muy fuerte sobre el fusilamiento de Lucas González. Es documentación que no se vio todavía, Néstor. Documentación que no se vio todavía. Bueno, material exclusivo de Néstor Espósito, una causa más que relevante, por cierto. Jimena Fuertes, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, contenta de estar aquí. Bueno, Jimena es una de esas situaciones en las cuales prolifera por la cantidad de casos. Ahora nos vamos a ocupar de eso, pero estuvo aislada como tanta gente en estos tiempos por el aumento de casos de haciendo de caso, ¿no? como corresponde. Muy bien. Bueno, Jimé, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a estar hablando de las repercusiones del informe del FMI que tanto dio que hablar a los funcionarios nacionales, pero también qué es lo que le va a pedir el gobierno entonces a la FMI después de ese informe. Tenemos derecho como miembro, como Estado miembro del FMI, a decir, bueno, entonces tenemos que hacer algunas sugerencias para que no nos vuelva a pasar esto que pasó aquí en Argentina. Muy bien, bueno, se va a meter, es lo que el gobierno intentará meter en el marco de la negociación seguramente. Esperemos, no se sabe eso todavía, eso no te lo puedo asegurar. Bueno, nos vamos a dedicar a eso un ratito también. Y hablábamos del coronavirus. Sí, claro, porque lamentablemente hoy volvió a aumentar notablemente la cifra de casos positivos en nuestro país. 13.456 casos positivos en solamente 24 horas. Y ustedes ahí ven detrás mío lo que tiene que ver con la vacunación por regiones. Sudamérica, Pablo, y ayúdame porque vos la estás leyendo, a tope. Sí, 75%. Sumando las personas que tienen una vacuna o quienes han completado las 2 dosis. 63% de personas vacunadas con una dosis y el esquema completo se agrega 13% más, en total 75%. Fíjate que de todas las regiones del mundo es la que más personas vacunadas tienen en las 2 categorías, tanto en la primera dosis como también en la dosis completa. Sí, esquema completo, ¿no? Porque pues sabemos que hay vacunas que son monodosis y de esa manera se entiende que la vacunación está llena, digamos. Pero esto es lo que tiene que ver con la vacunación en la República Argentina y van a ver los números a hoy, porque se sigue vacunando en nuestro país. Es muy importante repetir esto constantemente. Con una sola dosis hay un 83,31% de la población total y con el esquema completo un 70,86%. ¿Por qué estamos contando esto? Porque la única manera de que esto que está contando Jimé, de que tuvo que aislarse y que seguramente todos sabemos de un conocido que tiene COVID o de que es contacto estrecho o que acaba de salir de un aislamiento, es vacunándose. Y hay personas en nuestro país que aún no lo han hecho o lo han hecho de manera parcial o que no quieren vacunar a sus hijos. Bueno, a esa población hoy incluso el gobierno dijo hay que impulsar a que se vacune. Sí, yo rescato 2 cosas. Primero, los altos niveles que tiene nuestra región y la Argentina en particular no es magia, digamos. No. Esos son políticas que se desarrollaron, que se pensaron y se ejecutaron. Y en otro punto, la diferencia entre la vacunación y la no vacunación tiene que ver con el agotamiento de los recursos sanitarios, de pasarla, bueno, leve o más o menos leve, a estar en una situación de gravedad. Recordemos esto, pasaba recién por el Congreso, estaba cortada parcialmente la avenida Callao porque había un grupo de gente diciéndole no al pase sanitario y además yo empiezo a ver que algunos funcionarios de distintos distritos empiezan a hacer algunas picardías, ¿no? Y empiezan a utilizar algunos eufemismos para darle pelea
no solamente al pase sanitario en sí, sino en la idea concreta de que en el pase sanitario, una herramienta más, lo que se está poniendo en juego es la libertad o que se está queriendo meter miedo a la gente. Bueno, ojalá que no tengamos que repetir historias que han costado vidas. Sin duda, vamos a ya ir a nuestro living con el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pero antes un informe con quizás la pata judicial que vemos todos los días en los diarios, en las radios, en la televisión. Tiene que ver con Comodoro Pi, tiene que ver con la política, tiene que ver con el lugar donde juega de local el expresidente Mauricio Macri. Hay una lista de 80 personas, más o menos, periodistas, políticos, entre los políticos diputados, espiados. Y va a haber causa judicial. Gustavo Arribas, el ex hombre 5 de la AFI, sentado hoy frente al juez. ¿Cuál es la estrategia de Arribas? Que la causa se vaya A Comodoro Pi. de Lomas a Comodoro Pi. Ya recusaron a la Bien. fiscal. La Cámara Federal porteña acaba de resolver justamente que la causa que tiene que ver con el espionaje concreto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, debe tramitar en los tribunales de Comodoro Pi. El fiscal accede a un pedido que hicieron. Te cuento quiénes lo hicieron. A ver, ¿quién lo hizo? Nieto, el exsecretario Sí. de Macri, que es Macri, obviamente. Obvio. Lo hicieron también Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli. Eso no se explica porque son los tres víctimas, ¿no? Aparecía el nombre Stornelli como fiscal de la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. Stornelli no puede entender en esa causa porque en esa causa se ventilaron las escuchas que luego Stornelli invoca de prueba. Así que claramente tiene intereses en conflicto, por lo cual no lo invalidó como fiscal, pero sí fiscal de esa causa en particular. Hay un intento desesperado, no solamente para tratar de salvar a Macri y sus compinches, sino también para salvar a muchos jueces y fiscales y camaristas que formaron parte del mismo entramado. No todos los jueces o fiscales de la Argentina entraban a escondidas, sin audiencia oficial, a la Casa Rosada o a Olivos, un día o 2 días antes de pedir una indagatoria de un dirigente político o de dictar un procesamiento. La Cámara Federal porteña acaba de negar que haya existido una asociación ilícita durante el gobierno de Macri para cometer espionaje ilegal. La Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante del país, resolvió que la causa de Alessio, aquella causa que se inició por la denuncia de extorsión de un productor agropecuario, Pedro Echeves, por territorialidad, porque la mayoría de los episodios ocurrieron en la capital federal, tenía que venir a los tribunales de Comodoro Pi. Hoy Cristina Kirchner tuiteó regalito de Navidad de 2 jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi para Macri y su pandilla. Mamita. Muy bien, Juan Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Desiguales. Por favor, Luli, Pablo, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Enseguida vamos a hablar sobre cómo arrancamos el programa y el servicio de justicia para la gente de a pie. Pero esto que está ocurriendo tiene un nivel de gravedad institucional que desde el gobierno lo viene exponiendo permanentemente. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Si hay voluntad política, es una pregunta también, modificar por lo menos este sector del Poder Judicial. Mirá, me gusta tu pregunta, Pablo. Es compleja la respuesta porque, a ver, de los 3 poderes del Estado, me parece que lo primero que tenemos que coincidir, porque es una descripción histórica nomás, el Poder Judicial es el poder que menos se vio sujeto a cambios, y me refiero puntualmente a cambios en términos de democratización, a cambios en términos de modernizar sus prácticas. Es un poder estrictamente conservador, que se cierra siempre a sí mismo bajo ciertos criterios o excusas de protección para no adaptarse a cambios, en términos cambios sociales, cambios culturales, cambios políticos, etc. Luego, en los últimos 40 años de democracia, el Poder Judicial es el que menos se vio abierto a someterse a los cambios democratizadores que sí sufrieron los demás poderes del Estado y las demás instituciones de nuestro país. Y además es un poder que vive permanentemente mirando a sí mismo. Y como nosotros siempre describimos, tenemos un Poder Judicial en el siglo XXI que permanece con las prácticas y los privilegios del siglo XIX. Eso es inadmisible. Pero repasarlo en términos de no solo el funcionamiento interno, la falta de rendición de cuentas respecto de sus actos como funcionarios públicos, no pagan impuestos.
Digo, en nuestro país los jueces decidieron que ellos no pueden pagar el impuesto a las Supuestamente ganancias. para no corromperse, ¿no? Digo, Claro, necesitamos bajo buenos la sueldos excusa para no de la corrompernos. afectación de la independencia, porque lo que dice la Constitución Nacional es que un poder del Estado, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, puede disminuir el sueldo de los jueces como método de evitar presiones. Claro, no puede emitirse una resolución, un decreto, descontándole la mitad del sueldo a un juez para condicionarle a fallar. Ahora, de ahí a interpretar que no tienen que pagar los impuestos que pagan los 40 millones de argentinos, es un abuso en la interpretación de la norma para mantener un privilegio. Entonces, es un poder que históricamente se ha resistido a los cambios y yo creo que en eso está en gran parte una especie de justificación respecto de la resistencia a las reformas en materia de justicia. Entiendo las características del Poder Judicial y está visto cómo juegan. Sí. Su esencia conservadora, su lectura de las coyunturas políticas. Mi pregunta es más por la política, no tanto por el Poder Judicial. Bueno, hay muchos sectores de la política o muchos gobiernos que no han podido, no porque por estos obstáculos que nosotros decimos, sino porque no han querido. Pero déjame hacerte esta pregunta un poquito más, no sé si más compleja, pero desde un lugar más ingenuo. El actual oficialismo gobernó los últimos 14 años de los 18. Sí. Con amplia mayoría en el Senado, en general con mayorías en el Senado. Sí. En algún momento determinado, Néstor Kirchner asume con 9 miembros de la Corte, la baja a 5, ahora se queda ampliar nuevamente. ¿Hay un diseño político institucional del Poder Judicial que se busca implementar o hay permanentemente parches? Sí, más que tuntum, parches o, de acuerdo a la coyuntura, me conviene esto y me olvido de un diseño institucional del Poder Judicial más acorde a los tiempos democráticos. Entiendo perfectamente tu pregunta. A ver, nosotros no tenemos una visión coyuntural, tenemos una visión más sistémica respecto de qué Poder Judicial queremos. Es cierto que en periodos de tiempo a veces más cortos, a veces más largos, se producen cambios que podrían estar atados o no a la coyuntura. Digo, el otro día yo justamente puntualmente me referí respecto de la opinión personal y que sostengo, digo, en el ámbito de mi función respecto del funcionamiento de la Corte, y un periodista me recordaba que nosotros en nuestro gobierno anterior habíamos producido la reducción de miembros de la Corte. Sí, efectivamente, en ese momento era otra Corte, era otro sistema de administración de justicia y era otro el diagnóstico de funcionamiento. Es decir, fueron pocos años, digo, pasaron no más de 10, 15 años de eso. Pero cambió muchísimo el Poder Judicial y cambió muchísimo la realidad a la cual ese Poder Judicial tiene que atender. Hoy claramente, de la Corte, por ejemplo, de la historia de la Corte, que no es una historia muy feliz la historia de la Corte Suprema de nuestro país, digo, no tuvo grandes cortes nuestro país desde los momentos fundacionales de nuestra patria. Tuvimos una Corte que avaló ni más ni menos que con un fallo, en el cual negoció, miren, no es casual, me parece, no es casual para los tiempos que corren. Sí. Hasta 1930, en nuestro país, por el diseño constitucional que tenemos, que es un modelo norteamericano, el presidente de la Corte lo ponía el Poder Ejecutivo, lo elegía el Poder Ejecutivo. Así es en Estados Unidos hoy, y no genera ningún escándalo en términos de invasión de poderes, etc. Es el Poder Ejecutivo el que designa al presidente de la Corte. Nuestro modelo constitucional, que fue copiado de Estados Unidos, recetaba exactamente el mismo esquema. En 1930, cuando se produce el golpe de Estado, se produce esa penosa negociación entre los golpistas y la Corte. ¿Y qué negocian? Que se reconozca el golpe de Estado, y así nace la famosa y vergonzosa doctrina de los golpes de facto reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, a cambio de recuperar la elección del presidente. Digo, todos vimos lo que ha pasado hace pocos meses, ¿no? Con la elección del presidente de la Corte y las decisiones que se dieron. Miré el origen, miré el origen y lo que significa eso en términos de historia de la Corte. Claro. No hemos tenido una Corte muy feliz a lo largo de la historia. En mi opinión personal, la Corte más prestigiosa que tuvo nuestro país fue la de Néstor Kirchner. De esa Corte, de la cual la actual tiene algunos integrantes, no quedó absolutamente nada. Quedó desmembrada. Y es una Corte que no está atendiendo los problemas actuales, reales, que tiene el ciudadano de a pie con la justicia argentina. Yo creo que es muy atinada, y después vamos a volver evidentemente a cómo comenzaron ustedes el programa, porque es una justicia que no le está dando respuestas a nadie. Entonces nosotros estamos pensando un diseño del Poder Judicial que pueda dar respuestas a las verdaderas demandas y conflictos que la gente tiene en materia de justicia. Y además, en los últimos 4 años pasó Mauricio Macri por este país y destruyó lo que quedaba del Servicio de Administración de Justicia. Entonces tenemos que también tomar los recaudos para que no vuelva a suceder lo que sucedió en nuestro país en términos de violación de derechos y de garantías de la gente. Le quiero preguntar a Albano, el productor, si tenemos la placa con lo que dijo hoy
el expresidente Mauricio Macri porque escribió una carta y en uno de los puntos dice: termina 2021, el año donde vimos al kirchnerismo intentar una vez más presionar y atropellar jueces, en algunos casos con éxito, para garantizar su impunidad. Esto dijo hoy el expresidente Mauricio Macri. Sí, claro. Me parece, insisto, es un tema más, me parece más para la rama de la psicología y que otra más que de la política judicial. Exactamente todo lo que él denuncia no ocurrió mientras nosotros administramos el país. Sin embargo, es lo que él hizo. Digo, quiso nombrar jueces en la Corte por decreto. No se le había ocurrido a ningún presidente en la historia abordar la Corte Suprema por decreto. Quien le diseñó la Corte Suprema a Mauricio Macri está prófugo en el Uruguay hace un año. El señor Pepín Rodríguez Simón. Pero no es una especulación nuestra. Lo reconoce el propio Mauricio Macri en una entrevista. Que él fue quien le diseñó el Poder Judicial durante sus 4 años de gobierno. Está prófugo de la justicia argentina por haber conformado un grupo de personas que se dedicaban a manipular el Poder Judicial con fines de persecución política. Quien diseñó la administración de justicia para Mauricio Macri. Además del intento de nombrar jueces en la Corte por decreto, despreciando la Constitución Nacional y al Congreso, al Senado de la Nación Argentina, Mauricio Macri trasladó jueces del lugar también por decreto. Sacó jueces que le eran afines de tribunales para los cuales habían concursado conforme el mecanismo que prevé nuestra Constitución Nacional, para el cual habían rendido un examen, para el cual habían sido aprobados por el Senado. Por decreto los sacó y los puso en los lugares estratégicos que él consideraba para poder colonizar, si se quiere, manipular el Poder Judicial, como lo hizo, con fines de brindar impunidad a su gobierno y utilizarlo para perseguir políticamente a opositores. O sea, de lo que está pretendiendo quejarse, yo creo que ya no hay ningún argentino que crea eso. Habrá algunos argentinos que todavía simpatizan con Macri por otras áreas que a mí me cuesta entender cuáles son. Pero en materia de justicia, yo creo que ningún argentino tolera y no es consciente de la manipulación judicial que ejerció Mauricio Macri. Pero digo, está reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia, esta Corte que le respondió a Mauricio Macri, que esos traslados de jueces eran ilegales y que él no podía hacerlos. Y esta misma Corte toma una decisión hace 15 días paralizando el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de la Constitución que tiene que hacer los nombramientos de jueces conforme lo establece la ley y nuestra Constitución. O sea, estamos ante un sistema de administración de justicia completamente errático y eso pone en riesgo cuestiones mucho más graves como la seguridad jurídica, los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Frente a eso se impone necesariamente una profunda reforma judicial y ese es el diseño que nosotros estamos trabajando, comandados por nuestro presidente, lo anunció en la campaña electoral. Obviamente, fruto de la pandemia, registramos una demora importante en muchas de las políticas públicas que nos habíamos propuesto cuando le pedimos el voto a la gente. Pero sigue vigente la intención de una reforma. No, sigue vigente y el presidente lo renueva en cada oportunidad que tiene, que estamos trabajando en la reforma judicial. Creo que esto va Néstor, me parece tu pregunta. Porque, a ver, el diagnóstico es bastante certero y además describe una situación que es heredada, pero que estamos pensando en un modelo de Poder Judicial, de servicio de justicia distinto. Pasaron 2 años de gobierno y aquellas cuestiones que se propusieron al principio del gobierno, por ejemplo, la reforma del fuero penal federal, de Comodoro Pi concretamente, la ampliación, la incorporación de jueces ordinarios a ese proyecto hoy prácticamente desapareció, ni siquiera de la agenda pública. Digo, no está faltando una decisión política de ir adelante con una reforma más allá de lo que se interponga, porque está claro que ante un principio de acción y reacción, la corporación judicial va a resistir cualquier modificación que vaya en este sentido. Sí, absolutamente, entiendo perfectamente la pregunta y es una seria dificultad con la que contamos nosotros día a día en materia de gestión. Tenemos un problema que es que no estamos pudiendo ganar la discusión política en el ámbito del Congreso. Ahora, eso no nos va a hacer renunciar nunca, Néstor, a que nosotros hagamos la reforma conforme lo establece la Constitución y nuestras leyes. Las reformas legislativas se discuten en el Parlamento y nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir llamando a la oposición a que se siente a discutir qué sistema de administración de justicia quiere y si quieren que se lo expliquen a la gente. Porque mira, si hay un ámbito de la vida pública
donde sacando un porcentaje, digo, que incluye a muchos miembros de la oposición, al expresidente de la nación, etcétera, etcétera, el 99% de los argentinos no quiere este sistema de justicia. Por distintos motivos, ¿eh? No por los mismos que no lo quiero yo, claro, ni que lo quiere... Más parecido a lo que presentábamos en el arranque del programa. Exactamente. No, que está deslegitimado, eso no hay ninguna duda, que es el Poder Judicial. No satisface a nadie, no le da respuestas a nadie este sistema de administración de justicia. Entonces, si la oposición no quiere discutir un nuevo diseño institucional, que lo diga, nosotros lo vamos a forzar porque democráticamente, que es como elegimos todos vivir en nuestro país, la discusión la tenemos que dar en el Congreso. Nosotros no solo enviamos ese proyecto de ley, tenemos todo un paquete de medidas legislativas preparadas, algunas ya están finalizadas, otras están en el Congreso, ¿Cómo cuáles? Otras están pronto a llevarse adelante. El presidente lo anunció, lo dijo en varias oportunidades y lo reafirmó la semana pasada. Estamos trabajando en un nuevo diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial. Y el presidente, a medida que vea la oportunidad en que nosotros podamos llevar adelante estas discusiones y llegar a buen puerto, para discutir, obviamente, habrá cuestiones que modificar, habrá cuestiones que consensuar, claro, porque justamente hay que conseguir los votos en el Congreso. Pero lo vamos a discutir y cuando él considere el momento oportuno va a ser el envío. Digo, la reforma judicial se compone de un sinnúmero de leyes. Recordemos, el presidente convocó, hasta si se quiere autolimitando un poco sus facultades, claro, porque doctor, el Poder Ejecutivo puede enviar la ley que quiera al Congreso, convocó un consejo consultivo de prestigiosos especialistas que emitieron un documento con todos los principales ejes de una reforma. Sobre ese documento, sobre esa opinión, el presidente, a los funcionarios que somos responsables del área de justicia, al ministro, a mí y a todo el equipo de gobierno que pertenece al área de justicia, nos encomendó trabajar. Y tenemos avanzados muchos proyectos. ¿Qué decías, Néstor? Que cuando se llegue la oportunidad, el presidente los anunciará, los remitirá al Congreso y los negociaremos en el ámbito parlamentario. Parece ser el problema central de cuando llegue la oportunidad, una oportunidad que evidentemente no ha llegado a lo largo de 2 años. Y del otro lado, la respuesta, lo hemos visto esta última semana, la respuesta, por ejemplo, de la Corte Suprema. El ministro Soria planteó una serie de cuestiones. La respuesta fue el fallo de Santa Fe que obliga al Estado a pagar 84.000 millones de pesos. Fue la anulación del Consejo de la Magistratura. Después vinieron en catarata una serie de fallos que llevaron las causas principales que involucraban al anterior gobierno, todas a Comodoro Pi, como cuando jugábamos a la escondida y decían casa a ese lugar donde estamos tranquilos y seguro que no nos va a pasar nada. Ante esta iniciativa, este espero de la oportunidad, lo que hay es una respuesta. De acá tiran con cebita y de allá tiran con no es una espera de oportunidad en términos que no estamos haciendo nada. Digo, estamos trabajando muy fuerte, no solo lo legislativo. ¿Cómo? Hay que crear la oportunidad. No, sin duda. Es la responsabilidad política. Y eso lo estamos haciendo, insisto. Obviamente que reconocemos todos que la pandemia nos quemó los papeles y nos generó un desbarajuste en términos de gestión descomunal que atrasó todo. Y tampoco todo es culpa de la pandemia, digo. También puede haber errores propios, que uno lo primero que tiene que hacer es asumirlo. Pero nosotros estamos trabajando, estamos creando la oportunidad, estamos trabajando todo lo que no tiene que ver con lo legislativo, digo. En plena pandemia, con la situación del país que tenemos, nombramos ya, cuando siempre se denuncia que la crisis de vacantes del Poder Judicial, nombramos más de 110 jueces, fiscales y defensores en nuestro país en plena pandemia, con el mecanismo del concurso público, en el Consejo de la Magistratura, con el mecanismo legal. Frente a eso, como bien dice Néstor, sale en reacción un fallo de la Corte que busca paralizar. Bueno, estuvo Lugones la semana pasada acá, sí. Y lo que dijo fue, la Corte está legislando. Exacto. Algo que no puede hacer. Y dijo, nos quieren paralizar. Absolutamente. ¿Se va a incorporar efectivamente a estos miembros que la Corte pide? Mira, eso es una decisión que queda en manos del Consejo de la Magistratura. Yo creo que tiene serios problemas ese fallo en términos de poder ejecutarse, digo. Pero antes que nada tiene problemas jurídicos. El fallo de la Corte es verdaderamente escandaloso. No registra antecedente en nuestro país. Como bien decía el miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, representante del estamento de los jueces, el fallo es impracticable, pero además es verdaderamente inconstitucional. O sea, la Corte, sí, la cosa es que es la máxima nadie puede instancia, apelarle a la Corte, digamos. Claro, Juan Martín, claro, pero la Corte, que es la máxima instancia, yo quiero tratar de explicarlo para que quede claro. Pero el diagnóstico, yo creo que lo que hay del otro lado es... yo no voy a decir que el gobierno no tiene la intención, porque la verdad es que está presente desde el discurso de asunción del presidente. A veces eso está claro. La radiografía es de una impotencia tal de la política para modificar algo que condiciona la vida democrática. Porque si efectivamente el Poder Judicial puede frenar una ley que toca privilegios, por ejemplo, las tarifas de las telecomunicaciones,
o bien puede condicionar la vida política de una dirigente de las más importantes de los últimos tiempos, claramente está metiéndose en la vida democrática y política. En el 2013 las sensaciones frenaron de impotencia todo un paquete política. de reforma judicial que nosotros llevamos adelante en el año Pero 2013. también eso sigue siendo parte del diagnóstico. Sí. ¿No es responsabilidad del gobierno encontrar la manera, producir Absolutamente. novedad política para ir a esa reforma? Es nuestra responsabilidad, estamos haciéndolo y nosotros trabajamos hasta el último día que estemos ejerciendo el gobierno de nuestro país, vamos a trabajar por lograr el objetivo que queremos. Gran parte de ese objetivo es generar la negociación política. Digo, nosotros no vamos a violar la ley, no vamos a empezar a decretazo a correr jueces, a cambiar jueces de lugar, no vamos a omitir el trabajo de los órganos constitucionales que tienen que resolver los problemas de este país, como por ejemplo el funcionamiento del poder del Consejo de la Magistratura. Obviamente, como el cambio de la justicia no se trata solo de normas, sino también de nombres de quienes ejercen, en cada uno de los 110 casos que te digo de jueces y fiscales que logramos nombrar en estos 2 años de gobierno y que seguimos, hace no más de una semana enviamos 42 pliegos al Senado de nombramiento de jueces camaristas, jueces de tribunales orales, defensores, fiscales. También estamos promoviendo los que nosotros consideramos las mejores personas para ocupar los cargos dentro del Poder Judicial. Digo, para evitar esto que hablamos. Después, respecto de la ilegalidad con que se están manejando, yo creo que nuestro deber es explicarle a la sociedad lo que está pasando, porque uno a veces le queda, Comodoro Pi le queda muy lejos. Gracias a Dios, ni el 1% de los argentinos pasa por Comodoro Pi. Digo, por la Corte tampoco. Ahora, no le están solucionando ningún problema a la gente. Como ustedes bien decían, la justicia civil, la justicia laboral, la justicia previsional, la justicia comercial. Cuando vos tenés en lugares, si se quiere, tan superiores en términos de poder, dentro de un poder que es piramidal, digo, tiene una cabeza que es la Corte Suprema. Claro. Cuando en la Corte Suprema, cuando en las principales cámaras federales del país suceden las barbaridades jurídicas que suceden, eso rebalsa, irradia a los distintos tribunales y eso afecta al funcionamiento de todos. Tenemos que terminar, pero la última pregunta es muy breve, con lo cual me la puede responder por sí o no. ¿El verdadero poder real es la justicia? No solo la justicia. La justicia tiene un porcentaje de poder muy grande justamente porque sobrelimitó sus funciones. Con este fallo del Consejo de la Magistratura, con otras novedades jurisprudenciales que nos están anoticiando, la justicia se está queriendo poner casi como en el contralor de los demás poderes del Estado. Está casi, yo diría, bordeando la suma del poder público. Y ese no es el diseño institucional de nuestro país. La balanza está como... Entonces, efectivamente está queriendo ponerse por encima de los demás poderes. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el marco de la ley y la Constitución. Vamos a seguir insistiendo hasta poder decirte un día que logramos efectivamente la reforma judicial que queremos. Ese es el mandato que tenemos de nuestro presidente y en eso estamos trabajando. Gracias. Martín, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Pronto. Y prometo repetirlo pronto porque nos han quedado muchas cosas por fuera. Hay absolutamente. muchos temas. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, Néstor, vamos a lo que trajiste respecto del fusilamiento de Lucas González. Lucas González era un joven futbolista que jugaba en Barraca Central y tenía la ilusión de jugar en primera. Lo mataron, vos sabés que lo mataron y que murió víctima de un balazo disparado por un agente de la policía de la ciudad. Bueno, hoy vas a ver el balazo. Mirá, este es el balazo que mató a Lucas González. Es la foto identificada como número 1. No, no es esta, es la foto del parabrisas del auto que muestra por dónde ingresó el balazo que causó la muerte de Lucas González. Ahí está. Esa es la bala que mató a Lucas González. Néstor, ¿le tiraron a la cabeza? Le tiraron a la cabeza y le tiraron de frente. Ahora vas a ver en un ratito nada más ese dibujo que veías recién, por qué hablamos de un fusilamiento. Cuando se produce este balazo, Lucas González termina mal herido, llaman al SAME, lo llevan al Hospital Pena y se empieza a producir toda una secuencia en la cual no se entendía qué era lo que estaba pasando ni por qué había pasado. Entonces, en una oficial de la policía que estaba en la comisaría a la que pertenecía la brigada, le avisa a un subcomisario que está en la escena que Lucas González había muerto. Mirá, vas a verlo, es la foto número 2. Vas a ver la captura del WhatsApp. Ahí le dice concretamente... Tamara Quirós, murió el muchacho, le dice. Murió el muchacho. Lo que se ve a la derecha en verde es la respuesta del comisario Quiroga. Un emoji. Que es un emoji de alguien agarrándose la cabeza.
La policía le reitera el tema de la muerte y fíjate abajo de todo lo que responde el policía que estaba en la escena. Dice, ahora entonces hay que prepararse. Acababan de avisarle... ¿Este hombre quién es, Néstor? Es el subcomisario Norberto Inca, que estaba en el lugar donde todavía se estaban realizando los peritajes, los movimientos, después del balazo que había matado. En ese momento se estaba enterando... ¿Está detenido? A Lucas González, sí, está detenido. Es uno de los detenido. Es uno de los detenidos por encubrimiento. Porque prepararse puede querer decir varias cosas. Primero, Claro bueno, que la que viene, o preparemos todo como para puede contener decir los daños. varias cosas, la interpretación es abierta, pero entre las cosas que se interpretaron, apareció un arma de juguete plantada en el auto en el que viajaban los chicos. Hasta ahora habías escuchado que había un arma de juguete. Ahora la vas a ver. Mira, ahí está. Esa es el arma plantada en el jugo, vehículo. Néstor. Y ese es el jugo que habían comprado los chicos. Eso es el asiento trasero del lado del conductor, donde estaba el jugo que habían comprado, y apareció milagrosamente el arma plantada. Es armas de juguete. Es un arma de juguete. Ahora que la llevan un arma de juguete como parte de lo que hacen habitualmente para plantarla cuando lo necesiten. Cuando se habla de hay que prepararse, ¿hablaban de esto? ¿Hablaban de esto? Nosotros venimos hablando de un fusilamiento. Pero insisto, los mismos que asesinaron a Lucas son los que efectivamente llevan el arma. El arma la trae, el arma de juguete. Está investigando, el entiendo juguete, eso. La traen después. La eso investigación apunta a que esa arma fue colocada por una persona diferente de los tres que están... Que vino a preparar. A preparar. Sí. Nosotros hablábamos de un fusilamiento. Bueno, vamos a ver la imagen del fusilamiento, que es el peritaje balístico realizado por la Policía Federal. Ahí lo tenés. Hay una persona que dispara de frente, arriba a la izquierda, que dispara el balazo que veíamos atravesando el parabrisas. Sí. Hay otro que dispara desde atrás y atraviesa un lugar donde había dos chicos sentados, y esa bala queda incrustada en la parte posterior del asiento en el que viajaba Lucas González. Pero de atrás hay otra persona que está disparando y que dispara desde la luneta trasera a un lugar donde hay dos personas sentadas en el asiento trasero y otras dos en el asiento de adelante. Esa misma persona, que es la que aparece como la impronta 3, que está disparando de atrás, luego se desplaza hacia la izquierda y dispara, y es la impronta B3, dispara desde el costado a un lugar donde había una persona que sobrevive y en dirección a las otras dos que estaban adelante. Claro. O sea, yo lo único que puedo pensar cuando veo esto es, los amigos de Lucas sobrevivieron de milagro. De casualidad. De casualidad. ¿Cuántas personas dispararon? Dispararon 3 personas. Hay una que dispara de frente, una que dispara de costado y una que dispara desde atrás y se desplaza al costado y vuelve a disparar. ¿Sabés qué hicieron? Le dispararon a los 4. Y esto que acabas de ver, que forma parte de la causa judicial y que es un peritaje balístico hecho por la Policía Federal, te muestra que le dispararon a los 4. ¿No se había visto nunca la imagen del arma de juguete? No. Es la primera vez que se ve. Y está en investigación, quiero reiterar esto, está en investigación si vino alguien a preparar la escena después. Tienen la sospecha respecto de 2 nombres, la investigación está en pleno desarrollo, por el momento vamos a preservar esos 2 nombres. Hay uno de esos 2 nombres que está muy asociado a la policía. Gracias, Néstor, dentro de esta situación que es realmente dramática, ¿no? Bueno, cambiamos de tema también, es dramático esto, y tiene que ver con la revisión del Fondo Monetario Internacional. Se va Jime Fuertes hacia nuestro wall y ahí vamos a tener las recomendaciones de Argentina al Fondo Monetario después de haber leído la revisión del propio fondo sobre su accionar. Claro, nosotros somos país miembro, tenemos derecho a decirles a ellos cómo tienen que hacer las cosas de ahora en más después de lo que nos pasó en nuestro país. ¿Qué le dijimos? 4 cosas. Salieron varios funcionarios a hablar, salió Cerruti, el propio Alberto, Guzmán, pero ¿sobre qué ejes hablaron? Son 4 nada más. El primero es, bueno, háganse cargo de que le prestaron a un país que fugó y ustedes no respetaron su propio estatuto, el artículo número 6, que prohíbe
que se le preste a países que fugan. O sea, Claro. si ya ves que está Ese fugando... es el punto número 1, Jimé. Exactamente. Bien. Este famoso artículo 6, bueno, es la prohibición de prestarle a países que fugan. Y Argentina estaba fugando y ellos lo sabían. Y siguieron para adelante. Y siguieron para adelante, no les importó. El segundo punto es clave. Ellos lo dicen en inglés, le dicen ownership. ¿Pero qué es? Es quién toma la deuda. ¿El presidente de la nación, como nos enteramos al día siguiente de que había pasado? ¿O también participa, por ejemplo, el Congreso, los sindicatos? Claro. Incluso el gobierno habla de los sindicatos, del sector privado también. O sea, todos nosotros, la sociedad civil, podemos opinar de alguna manera. El Ahora, fallido de Luli del comienzo del programa. es digamos, ese ¿no? mismo. El préstamo ese a Macri. mismo. Bien. El préstamo a Macri, ¿a quién se lo estás dando? Claro. ¿Al país, al Estado argentino o a Macri? Esa es lo que le está pidiendo en este momento ahora el gobierno argentino al FMI. El tercer punto es algo que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce. No hay que pedir préstamos políticos. No es para jugar a la geopolítica, a ver a quién ayudo, a quién no. Tiene que ver con criterios económicos, técnicos. El propio asesor de Donald Trump, Mauricio Claver Carone, un asesor de Estados Unidos, fue el que reconoce que le pide a Estados Unidos, que presiona, en particular a los países europeos, para que nos presten la plata cuando no daba los números. Igual ¿no? yo leo, Los evitar el papeles. uso político, ahora lo vamos a charlar con nuestra especialista invitada, pero evitar el uso político de los programas del Fondo Monetario, diría, ¿no? O hasta hace poquito Manzana. Y la última es, Sí. che, tengan en cuenta ¿Qué las más acorde a vos, características. Manzana, la verdad? Bueno, sabía que ibas a hacer un comentario sobre el tema. Sostengamos esta columna, por favor. Gracias. No, y la última es, che, fíjense a quién le prestan la plata. Todos los países son distintos. Por ejemplo, en Argentina no necesitamos estabilidad para después que haya crecimiento. Acá es al revés. Nosotros preferimos que haya crecimiento para que después haya estabilidad. Claro, observar las condiciones o las características del propio país y eventualmente adecuar un programa en ese sentido. Sí, exactamente tal cual Bien. como lo decís vos. Y ahora lo que estamos en discusión es lo que hace el... vamos a Mirá qué buen jugar un traductor que poquito... tenemos. Esto es Me extraordinario. encanta. Traductor del gobierno. Al No, me Google encanta. Translate. Sí. Sí, el traductor. ¿Viste esas aplicaciones que tenés en los teléfonos para saber qué está diciendo el otro? Bueno, del texto que mandó el FMI a Argentina cuando dice que tendría que haber habido mayor control de capitales, está reconociendo que entonces Macri estaba Bien. fugando. ¿El FMI pide Perfecto. cepo? Exactamente, clave esa pregunta. Le tendremos que haber puesto en el translator esa pregunta. Pero sí, están aceptando ellos mismos. O sea, Bien. lo están diciendo en castellano. Sí, me parece esa de las cosas más claras y de más juego político interno que tiene el informe del fondo, ¿no? Bueno, es que en ese momento, cuando Macri va a pedir la deuda, ¿qué hace? Le dice el gobierno, el FMI, que le dice al gobierno, sí, Macri debería haber reestructurado la deuda antes de venir a pedirnos plata a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está aceptando? Es que efectivamente hizo un mal uso de ese dinero que fue directo a la fuga. A la fuga, sí, Sí. por la Claro. cuenta capital. Se fue barril sin fondo, porque total estaba abierta la cuenta capital. Sí, y y no, ellos lo y sabían. no porque sí, digamos, ¿no? Para beneficiar a quienes habían venido convocados por los reyes de la Champions League, ¿cómo era, no? Los jugadores de la Eso- Champions League que habían invitado a gente a timber en la Argentina. Eso es clave, lo dice, lo Bien. reconoce el propio Bien. Claro. expresidente, lo dijo a la CNN, no es que lo dijo en ningún medio sospechado de intencionalidad política en otro sentido. Última clave de nuestro traductor. ¿Vieron que Macri cuando asume dice, voy a arreglar la inflación en 2 minutos, en Sí. 5 minutos? Bueno, no. La inflación es la definición de tu incapacidad para gobernar. Eso dijo el expresidente Macri. Exactamente. El textual de Macri fue ese. Porque, ¿qué hacía en ese momento Macri? Tenía las tasas de interés al 80%. Claro, entonces cuando el FMI dice que la inflación es multicausal, lo que está diciendo es que el diagnóstico de Macri era erróneo. Totalmente. Esa es la traducción que hacemos nosotros en castellano Sí. en Me encanta. Argentina. Esa frase del Fondo Monetario es tremenda. Es Porque tremenda. termina una Que discusión. venga desiguales el Fondo termina una Monetario. discusión, termina con la discusión histórica de los clásicos de la economía.
Si la inflación es multicausal, entonces no es un fenómeno monetario exclusivamente. Sí, yo creo que esa y no parte, lo dice Keynes, lo dice el Fondo Monetario. Esa parte de la biblioteca ya estaba dinamitada, pero acá se insistía por alguna razón y el Fondo Monetario, bueno, termina con... Claro, pero es el Fondo Monetario el que dice esto. Esto es lo llamativo, claro. lo nuevo, el elemento nuevo. Sí, no es el Pravda de Moscú. Claro, exacto, hice un acompañamiento de salarios y de los números de la inflación. Está hablando casi, no te digo de un control de precios, pero dijo acompañamiento. Atención, porque después, hay que hacer una tanda ahora, pero después de la tanda tenemos una traductora en vivo, te diría, que es Noemí Brenta. Igual me encanta esta herramienta, Sí, me encanta para un montón de cosas. Para el acuerdo me va a gustar usarlo también. Cuando llegue el acuerdo quiero que usemos el traductor. Hay que usarla más. Digo Noemí Brenta porque ella, si sabe sobre algo, es sobre FMI y sobre deuda, sí que nos va a explicar, nos va a pasar por el traductor de Desiguales, lo que tiene que ver con este comunicado, pero también con lo que se viene, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hacemos un breve corte? Dale, y ya seguimos. Por la recuperación de la salud, el amor infinito y trabajo digno. Feliz 2022. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. El mejor cine argentino. Le viene bien interactuar con otras personas. Vos me contabas que vas a la plaza, que estás con otras mamás. Bueno, madre primeriza. Yo tengo una teoría que es madre soltera necesita auto. Pero yo no soy soltera. Necesita ayuda. ¿Qué es ese inserto de mi hija? Hola, mamá. Una película de Ana Katz. ¿Qué pasó? Te pregunto yo a vos, Rosa. Mi amiga del parque, sábado a las 22. Aguante el cine. Televisión pública. Cuando uno la ve, siente que todo marcha. Con BBVA tengo un asesor financiero virtual que me ayuda a ordenar mis gastos. De Bransen a Wall Street. Arre. Arre a mis finanzas. A vos no, Eduardo. Escúchate esta. Me agrupa los gastos en categorías. Controlo todo. Me falta domar el frizz del pelo y la hago completa. Esta es mortal. Asigno presupuestos para después no agarrarme la cabeza con los gastos. Vos no te puedes agarrar la cabeza, pero me entendés. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Algo de Sobre la Arena, algo así era, no me acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre la Arena. No me acuerdo. Aprendés, te divertís y ganás. Para allá, doctor. Tenés que venir acá a jugar, a ver si lo desbancan o no y siguen participando en ¿Quién se llama Argentina? ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda, lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Resiste el daño del verano? El sol y el mar realmente dañan mi pelo. Se quiebra muy fácilmente. Invitamos a Majout a comprobar que el nuevo DAV largos, fuertes y flexibles deja el pelo más fuerte y resistente. El pelo tratado con DAV muestra menos quiebre, incluso luego de peinarlo varias veces. El nuevo DAV reduce el 97% del quiebre para un pelo más resistente y visiblemente saludable. Nuevo DAV largos, fuertes y flexibles. De todos los mundos posibles tuvimos la suerte que nos tocó este. Con caminos perfectos, a pesar de no haber caminos. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra.
Nace el niño Jesús. El Papa Francisco celebra la misa de Nochebuena. Desde el Vaticano, viernes 15-20 horas. Televisión Pública. Me llamó mi hija que vive en Mendoza, se la pagó el termotanque. Me fui gratis, va gratis. Cambié mis puntos BBVA. El hotel, hotelazo. Como estaba incluido, desayunaba algo tranqui y, me iba a dar alguna que otra vueltita. Y ya que estaba, recorrí bodega y, ya que estaba, hice rafting y tirolesa, la soga esa, ¿viste? Y todo eso con mis puntos. Al final, lo del termotanque era termocupla. Una excusa para viajar que supera cualquier otra. Canjea tus puntos BBVA por viajes de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Seguimos en Desiguales y decíamos, está ya acá en los estudios de la televisión pública Noemí Brenta, ella es economista, es docente, es investigadora. Gracias, Noemí, por haber venido. Lo primero que quiero preguntarte es, pasándolo por tu traductora, no sé cómo decir, comunicado del Fondo Monetario Internacional, ¿es bueno, es malo para la Argentina? ¿Ayuda en la negociación? En términos generales, es bueno para la Argentina porque reconoce que hubo muchas fallas, principalmente se las achaca a la Argentina, ¿no? Este es un informe que hizo un equipo interno del fondo, no un equipo contratado afuera, independiente, claro, aunque las contrataciones del fondo nunca son independientes. Pero es bueno por lo menos que ponga en la mesa que el acuerdo no cumplió los objetivos esperados, que el gobierno de Macri debería haber hecho otras cosas que el gobierno de Macri fugó, que es efectivamente lo que ustedes estaban diciendo, decía, realmente es clarísimo cuando vos ves los números. O sea, es positivo que la evaluación haya encontrado que todas estas cosas. Por supuesto, el fondo es Poncio Pilatos, yo no hice nada. No reconoce la alianza política con el gobierno anterior. Cero, en absoluto, no reconoce la influencia política, que es muy importante, la influencia política del gobierno estadounidense para que ese stand-by se haya aprobado y en esas condiciones de acceso excepcional. No reconoce su propia responsabilidad, porque el acuerdo tuvo un desembolso inicial muy grande, 15.000 millones de dólares, y 4 desembolsos posteriores. Y cada uno fue autorizado por una revisión. Es decir, todas las cosas que estábamos viendo recién podría haberlas advertido y frenado los desembolsos, sin embargo siguió adelante. Siempre. Noemí, vos tenés una experiencia como investigadora muy importante, no solamente en deuda en el fondo, sino en la relación del fondo con la Argentina. ¿Se puede esperar que el fondo se corra del lugar histórico de condicionamiento político, de bajada de línea respecto de las políticas económicas para un acuerdo un poco más heterodoxo? ¿Ves el mapa mundial o la lectura geopolítica que puede hacer el fondo como para esto? Más que el fondo se corra, hay dos cosas. Uno, Aldo Ferrer decía que cada país tiene el fondo que se merece. Yo creo que esto no es 100% así. Creador del Plan Fénix, ¿no? Aldo Ferrer, economista. Sí, gran economista. Y creo que esto no es así, pero por supuesto las negociaciones de un gobierno, de los propios dueños, a las negociaciones de un gobierno que mira por los intereses del país y por los intereses del pueblo, es diferente cómo se posicionan unos y otros. En la Argentina los acuerdos con el fondo los hicieron, excepto los que hicieron, los que hizo Alfonsín bajo presión, siempre los hicieron gobiernos ortodoxos y siempre los hicieron de espaldas al pueblo, contra los intereses. Entonces, por una parte hay una directora gerente del fondo que es un poco diferente de lo que fueron anteriores, que tiene mucha contra. Me río, Noemí, porque yo lo cargo a Pablo con que él cree que Cristalina Georgieva viene a cambiar un poco el fondo. Yo me río porque Lucila cree que yo creo que Cristalina Georgieva es buena y estamos en un embrollo. Es así, es nuestro vínculo, está empantado en este momento. ¿Es más buena que Christine Lagarde? ¿Tiene mejores intenciones? Eso no lo puedo saber. Lo que
sí viene del Banco Mundial, es oriunda de Bulgaria. Entonces debe tener familia, yo supongo, como es búlgara, debe tener familia que ha sufrido crisis, es un país periférico, Bulgaria, y ha sufrido crisis de balance de pagos, ha sufrido mucho en esa transición del socialismo al capitalismo que los dejó... Sabe un poco más, digamos, ha vivido un poco más de cerca. Creo que entiende un poco más la economía ¿Pero es autónoma para decidir? real. No, absolutamente no, puede influir un poco. Tampoco es tan buena, porque cuando lees los comentarios que hace, sí, chicos, para el COVID gasten, pero guarden las facturas que van a tener que ajustar. Me encanta esto. O sea que es dura. Es maestra, dura. me encanta, ¿no? Sos docente, me gusta. El mensaje de Georgieva fue que los estados pongan plata, pero guarden los tickets. Guarden los porque tickets, después van a tener que pagar. Van a tener que ajustar. Con ajuste. Claro, van a tener que bajar el gasto público, van a tener que hacer ajuste. Y mismo los comunicados de las últimas semanas, incluso sobre Argentina, siempre sí, estamos avanzando, todo amistoso, pero duros. Claro. Tasas de interés positivas. Claro. Sobre la negociación de Argentina, lo hablábamos recién en la tanda, hay un hermetismo muy fuerte, no podemos especular sobre qué va a ocurrir. Para mí eso está muy bien. Sí, totalmente. Pero ¿hay antecedentes sobre comunicados como el de ayer del Fondo Monetario Internacional en otros países y cómo continuó la historia? ¿Hay algo sobre eso? Mirá, lo más parecido es lo que pasó después de la seguidilla de crisis de los 90, cuando en el fondo se creó la Oficina de Evaluación Independiente, que no es independiente, pues es del propio fondo, que evaluó la actuación del fondo en la Argentina, que llegó hasta la crisis del 2001, que dijo el fondo fue demasiado indulgente, la culpa la tiene la Argentina, y las crisis de los países asiáticos, la seguidilla de crisis de Asia, de Turquía, de Brasil, etcétera, que siguió por la configuración de las políticas neoliberales que llevaron toda esa crisis muy parecida, claro, muy comparable. En la misma matriz de crisis. Exactamente. Tomo la decisión, Lu, perdón, de no ir al informe. No. Pero la verdad tengo muchas ganas de seguir escuchando a Noemí porque es muy clara y pocas veces se habla tan claro sobre estos temas. Muchas veces dijimos que venga, no había podido, me Sí. recuerdo, no sé si te llamaron, no a mí, pero bueno, Noemí, hace rato que quería mostrar con vos. En el momento que llega el acuerdo, llegaron unos fondos privados invitados por algunos de los economistas del gobierno anterior que habían puesto su plata acá para hacer una inversión, la bicicleta financiera e irse. ¿Es muy equivocado decir que el fondo vino a garantizar los intereses de esos que habían entrado a la Argentina para que puedan irse y llevarse la que habían puesto? ¿Es muy conspiranoide esto? No, eso es lo mismo que hizo en Rusia. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo es el 90, procedimiento? El fondo garantiza que estén los dólares como para que los capitales, cuando se quieren ir antes de la devaluación, cuando ven que la situación externa está complicada, que las reservas están bajando y que mejor como se dice, toman la ganancia y se retiran con el capital más las ganancias, el fondo está ahí garantizando que los dólares van a estar. Que los dólares van a estar y que la autoridad monetaria, la autoridad económica va a dejar la puerta abierta para que se vayan. Pero no para el desarrollo del país, para que puedan irse esos que vinieron. Es decir, los propios... fondo no financia desarrollo, el fondo no es su función financiar desarrollo. Aunque lo diga, ¿no? Porque no. Bueno, eso es por la galería. No, el fondo lo presta, que no son exactamente préstamos técnicamente, pero ponerlo así, para países en dificultades de pagos internacionales. Cuando un país tiene dificultades para atender sus pagos internacionales corrientes, no para salida de capitales, sino corrientes para atender intereses, comercio, para la fluidez, digamos, de las transacciones corrientes de un país, ahí aparece el fondo presta. Bien. Se puede ir al fondo. Bien. Jimé. Sí, yo quería preguntar, ya que hay como una admisión de las dos partes que firmaron el acuerdo, el propio fondo haciendo este informe y el propio Mauricio Macri diciendo, sí, efectivamente, los llamamos al fondo porque había que pagarle a él mismo lo dijo, bancos privados. Sí. Entonces, si ya hay admisión de los dos lados del mostrador, la negociación no tendría que ser otra. Bueno, ustedes estaban mostrando muy bien
que hubo una violación del artículo 6º del convenio constitutivo del fondo que prohíbe financiar salidas de capitales, salidas significativas y continuas de capitales. Eso en esta evaluación ex post del stand-by ni se menciona, que justamente la autoridad del gobierno dice, Chodos con su asesor Lichinsky dicen, esto tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando un país entra en conflicto con el fondo? Se resuelve hasta ahora se ha resuelto siempre con una comisión ad hoc dentro del fondo. Es decir, el fondo está muy blindado. Claro. Hasta ahora no le han entrado las balas procesales, judiciales, de ninguna manera. Nunca. Noemí, ¿se puede no pagar? ¿Cuáles son los costos de no pagar al fondo? Mirá, estuve viendo eso. Teóricamente, habría hasta 2 años antes de que el fondo eche al país, lo declare inelegible para recibir fondos. Pero realmente no pagarle al fondo sin una negociación con el fondo es complicado. Por ejemplo, en 2003, en la Argentina, ¿no? En 2002 estuvo penando todo el año para conseguir un acuerdo con el fondo. Finalmente entró en default con el Banco Mundial. Eran defaults cruzados y decidió, de ese modo lo apretaba al fondo porque también estaba muy comprometido. Finalmente, ¿cómo se arregló para no entrar en el default? Esa cuota que tenía que pagar, ese monto que tenía que pagar, se hizo un stand-by prorrogando el vencimiento de ese monto. Porque a ninguno le convenía. Es decir, la verdad que pagar. seguir pagándole al fondo en estas condiciones nos debilitamos porque bajan las reservas. Claro. Cada vez estamos... Digamos que hay que pagar. Pero digamos que hay que pelear. Digamos que hay que pelear, pero diplomáticamente, es decir, desde las herramientas que tiene la Argentina. No hay que pagar como bobo, pero hay que pagar. Es mejor no exponerse a sanciones, pero no pagar incondicionalmente. Bien. Por eso se negocia. Noemí, gracias. No, de verdad. gracias a ustedes. Gracias por haber muchas venido. gracias. Para mí va a ser una invitada frecuente. Ojalá. En los tiempos que vienen. Ojalá. Bueno. Cuando venga, aparte, hoy tenemos 3 economistas acá en el panel. Hoy justo no vieron ninguna, Sí. pero una de ellas me escribió y me dijo, es una capa. Así que va a Pero estar es la todo bien. política, ¿no? Es la política. Noemí, gracias. Bueno, nos fuimos. muchas gracias a ustedes. Ahí nos Quédate, despedimos, quédate, despedimos. Quédate un segundito ahí. Ahí te avisamos, ahí te avisamos. Bueno, dos avisos muy breves. Primero, feliz cumple para Tere, Sí. nuestra vestuarista. TV Trendy, Que lo te pases queremos, muy bien. gracias. Siempre haces maravillas con esto. Chicos detrás de cámara te están mandando un montón de besos Sí. y abrazos en este momento. Bueno, y después nos vamos a ver durante bastante tiempo, Lu. 3 semanas. Nos vamos a extrañar, ponele. Yo vuelvo en Sí, enero. Caruso vamos nos a- acompaña la semana que viene. En enero nos reencontramos. Nos Pero tomamos sigue, un break. Desiguales sigue. Sí, claro que Desiguales sí. sigue todo el verano. Que tengan una buena Nochebuena mañana. Una feliz Navidad. Cuídense mucho. Que pase muy bien. Chau, chau.